Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a los encuentros Zabaltegui, este rincón del festival en el que no vemos películas, sino que sobre todo hablamos de cine. Y hoy nuestra charla va a ser una charla bastante viajera porque nos va a llevar desde Quebec hasta el Japón, haciendo escalas en Irlanda y en Bélgica. Tenemos hoy con nosotros 4 largometrajes, tenemos 2 perlas, Tokyo Sonata y Hunger, y el trabajo de 2 nuevos directores, Unspoken y De Guillermois, detrás de mí. Muchos directores, muchos actores que nos acompañan hoy, así que lo primero, para calentar un poquito los ánimos y para darles la bienvenida, vamos a agradecerles su presencia con un fuerte aplauso. Hello. Hello. Y nuestra primera parada hoy es en una perla de la que se venía hablando muchísimo desde que se presentó en el pasado Festival de Cannes. Es Hunger, una película que hablaremos más adelante de su argumento, pero que yo quiero empezar hablando de una escena que yo creo que incluso puede pasar a la historia de la reciente historia del cine, ¿no? Es la escena que protagonizan los 2 actores que nos acompañan, que son Liam Cunningham y Michael Fassbender. Una escena de más de un cuarto de hora en una sola toma. Me gustaría que nos comentaran cómo fue el rodaje de esta escena entre el sacerdote y Bobby Sands, el miembro del IRA que protagoniza la huelga de hambre. Go ahead, Liam. I wasn't aware of that we were going to shoot this in one take until it actually accepted the job, and it's a 28-page scene. I think the scene runs to about 22 minutes, but there's one single shot which is 17 and a half minutes, 17 minutes long. It's a difficult thing to do, considering that the camera was locked off and basically they flicked the switch and left 2 actors to either make the scene or completely destroy the scene. There was nothing to help us with cuts or transitions or music. So the most important aspect of the scene was the writing. And luckily the writing is just beautiful and intelligent and mature. So the mechanics of doing the scene involved myself and Michael basically moving in together for 5 days and just running the scene, Michael y yo, y duró un montón de días donde rodábamos sin parar la misma escena. Y cuando teníamos que rodar otras tomas también nos habíamos preparado también. Sí, la película, como decimos, es una película sobre la huelga de hambre que protagonizó en 1981 Bobby Sands, y otra de las cosas más asombrosas y absolutamente llamativas es las transformaciones físicas del protagonista, de Michael Fassbender. Ahora hablamos con él, pero vamos a ver algunas imágenes de él y de ellos en la película. Political bombing or political violence. Bueno, él es Michael Fassbender. Me imagino que se lo han preguntado desde que hizo la película cientos y cientos de veces, pero ¿cómo fue la preparación física de este personaje en huelga de hambre y que se va transformando hasta que quedarse casi físicamente en nada? Well, just like what Liam said in the first question, Liam en la primera pregunta, you know, the real crux of the piece for me as an actor was para mí lo más difícil como actor 17-minute scene, era esa escena de 17 minutos. I knew that if we got that right, que then si lo we were hacíamos in bien, good stead for the rest of the film. Era una buena señal para el resto de la película. A strong message and just basically un the whole mensaje piece sort of fuerte, coming together es lo que queríamos hacer. really depended on that scene. Todo So in dependía de terms esa of me escena going off and losing fundamental. weight, Entonces, bueno, it just tuve had que to be perder done. I peso had to go y es away normal, lo and, tuve que hacer. you know, these people died from starvation, Esta so gente in order to keep murió that, you know, debido illusion a la alive, huelga de I had to hambre. go and lose weight. Yo But, también tenía you que know, perder peso it como was, yes, it's difficult, you're los hungry all the time. personajes. Es difícil But, aguantar el hambre you know, siempre, ¿no?
I just had a regime, you know. I started off with 1,000 calories a day. Empecé con 1000 calorías I did al that for día, 5 weeks. 5 semanas así. I had real trouble sort of breaking down from 64, 65 kilo. Pasar de 64 a 65 kilos I moved it y down to seguir 600 bajando. calories a day for the Luego last 5 pasé weeks. 5 semanas a 600 calorías al día. Caí al But it's 51 really kilos. just sort of facilitating Esto an facilita illusion. mucho la You know, ilusión. the real hard work was El trabajo the más scene duro that we fue did together. esa escena en la que hemos hablado And I knew antes. that if we got that right, then Sabíamos we were que in si good la shape for the rest hacíamos of the movie. bien, lo sacaríamos Liam todo es adelante. irlandés, pero Michael es alemán. Yo no sé si manejó algunas referencias concretas en torno al personaje de Bobby Sands. Además, él por edad no creo que estuviera muy al tanto. O sea, no creo que vivió aquella época de una manera muy consciente. ¿Manejó algún tipo de documentación real a la hora de componer el personaje? Yeah, no, absolutely. You know, the thing is, like I've said in many interviews, you know, being Irish and Bobby Sands, pues siendo irlandés, todo el mundo conoce a Bobby Sands. Es una persona mítica, un personaje mítico que es alguien legendario ya para los irlandeses. I was never trying to be Bobby Sands. Nunca intenté ser Bobby Sands. No me interesaba mucho convertirme en ese personaje. Yo quería transmitir la esencia, el espíritu del personaje en la historia que queríamos contar. Sabes que el problema, como dijo ayer Liam en el screening, la proyección, Bobby Sands es una persona muy amada. Es muy difícil tener un punto de vista objetivo de las personas que, bueno, lo adoran, pero otros lo odian. He hecho muchas investigaciones, me he documentado mucho sobre Bobby, sobre las personas que lo conocieron. Lo más eficaz para mí fue, para poder comprender a este hombre, era leer historias y preguntar a la gente que me contaran historias sobre él, que me contaran historias sobre sus acciones, sobre su mentalidad, para poderle entender mejor, para saber en qué estado de ánimo estaba esta persona cuando entró en la huelga de hambre. Liam, hacía alusión ahora a Michael a la proyección de anoche. La película gustó muchísimo, encabeza alguna de las listas de películas favoritas del festival. Me gustaría que nos comentara un poco qué percepción se llevan de estos días en San Sebastián. Well, you make movies very much in isolation. La verdad es que uno hace películas aislado, estamos aislados, especialmente una película como Hunger es una cosa muy cruel, un momento muy intenso que te vacía completamente mentalmente para poder dar la historia. Y luego te invitan a algo como el Festival de San Sebastián, que tengo que decir es un gran honor estar aquí. Y también otras personas traen sus propias historias. Otras personas se interesan por las tuyas. Es una celebración. Es un entusiasmo auténtico y verdadero. Y además nos han hecho preguntas muy inteligentes y lo puedes sentir, lo puedes percibir. Hay un real entusiasmo. Te preguntan cómo has hecho la película, por qué es tan importante. Bueno, esta historia ha podido desaparecer con el paso de los años, y lo que Steve McQueen ha hecho con una película muy violenta es una película difícil de mirar. Lo que él ha conseguido es una obra de arte. Y sé que, bueno, como Michael y yo hemos trabajado, y para nosotros es un gran honor poder venir aquí y celebrar esta película. Es muy importante para nosotros. Nos da la energía de continuar y de seguir buscando para la película siguiente. Para eso sirven los festivales como San Sebastián, son fundamentales porque te sirven para recargar las pilas y tener entusiasmo para continuar si puedes. Una película que llena las baterías no solo de los actores que la realizan, sino también de los espectadores que van a verla. Yo, si hay alguno por aquí que todavía no la haya visto, la recomiendo porque es una película fuerte, dura, pero que sin embargo deja huella y deja sobre todo muchos ecos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado en San Sebastián y hasta otro día. Hello. Nuestra siguiente parada es en Quebec. Él se llama Raphael Ouellet.
y viene a presentar aquí en San Sebastián su segundo largometraje como director. Un largometraje muy personal, un largometraje que cuenta la historia de una amistad. No quiero decir más porque no quiero destripar buena parte de la película. Rafael, yo creo que, por lo que he leído, este es un tema, el de la juventud y la adolescencia, que te ha interesado mucho. Me gustaría que comentaras de dónde parte este interés y de dónde parte esta película. Le film vient tout simplement d'une histoire atroce. La película viene a partir de una historia atroz que leí con respecto a la prostitución francesa, sobre todo en países como en Europa del Este. A mí lo que me interesaba era ver cómo se podía trasladar a Canadá o a Quebec. Entonces empecé a investigar y encontré ahí un pretexto para contar una historia de traición, también de amistad, algo horroroso. Así que para mí la adolescencia, sí, me interesa mucho en mis películas, tanto en mis cortometrajes, pero también en mis largos. Y me interesa sobre todo porque en la juventud todavía no sabemos quiénes somos, todavía no estamos formados, somos mucho más maleables y más influenciables. Así que simplemente me sirve como pretexto para contar una historia sobre una traición. La película cuenta la historia de una chica de ciudad que llega a un pueblo donde conoce a una adolescente y traba con ella una amistad. Vamos a ver algunas imágenes de la película. C'est quoi le calibre de votre équipe? On est U16. On n'est pas classé nulle part, là. C'est vraiment plate en crise parce qu'on joue tout le temps contre des teams poches, tu sais. Des petits villages comme le nôtre. Comment tu veux t'améliorer dans ce temps-là, Puis U16, c'est quel âge, ça, à peu près? 15 puis 16. On a une fille de 14 avec nous autres parce que sinon on serait pas assez. La petite pas belle là-bas, là. Moi, je suis la plus vieille de la gang. Je me cherche de quoi à faire. Mettons que je trouve ça relax ici, puis... Ben, y a-t-il des parties, quelque chose? Y una de las cosas más impresionantes de la película es la interpretación de sus dos jóvenes protagonistas. ¿Quiénes son las actrices? ¿Cómo las seleccionó? Porque sin estas actrices, la película no podría haber sido la misma. Ça marche pas? Non, ça ne... Je parle un petit peu autour des actrices, parce que un des secrets du film, ce sont les actrices avec des autres interprètes. C'est totalement différent, le film. Où est-ce que vous les avez trouvés? Habitualmente je préfère... Un momento, le he preguntado lo que preguntaba antes, a ver dónde había encontrado las actrices. No sé si funciona la traducción al español. Sí, normalmente yo trabajo con actores no profesionales, pero en este caso sí que necesitaba actrices con cierta experiencia o con cierta formación. Así que bueno, hice un casting habitual, como se hace normalmente en Montreal. Bueno, hice varias entrevistas, eso para los papeles principales, pero para los demás papeles son actores no profesionales, gente del pueblo en donde rodamos, que bueno, que se encuentra muy cerca del pueblo en donde yo crecí. Je sais pas si je vais continuer. Bueno, je continue en parlant en francés. Y si hay alguien por aquí que hable muy bien francés, que me perdone mi francés tan atroz. ¿Ça marche? Oui, ça marche. Entonces no tendrán que soportar mi francés atroz. La película me da la impresión de que está hecha con un equipo muy reducido de gente y que eso le da una cercanía que de otra manera no habría tenido, ¿no? Oui, tout à fait. J'ai fait mon premier film, hice mi primera película, Le Cèdre Penché, l'an passé, avec une équipe de 3 personnes seulement. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Cette année, pour Derrière moi, ce film-ci, là, j'ai grossi mon équipe avec 8 personnes, et puis pas que je m'y retrouvais plus, il n'y a pas de problème, je peux diriger des grosses équipes, mais pour faire mes propres films personnels, je trouvais ça un peu trop. Alors, à un certain moment dans le tournage du film, j'ai demandé aux gens de juste de quitter le plateau, j'ai gardé l'essentiel, c'est-à-dire mon directeur photo, le preneur de son, o con el experto de sonido y yo. Y después a los demás simplemente les llamaba y estaban ahí en stand-by esperando, no lejos de allí, pero les hacía llamar. Así que sí, es cierto que eso da una proximidad que para mí es muy importante. Durante el rodaje de la película me gusta trabajar así. Y ahora estoy haciendo ya una tercera película y también voy a trabajar con un equipo muy pequeño. Viendo su currículum he visto que usted proviene del mundo musical, que había rodado antes de su primer largometraje varios videoclips, pero tengo la impresión de que eso no ha afectado a su postura como realizador.
me da la impresión de que no hay nada de un realizador de videoclips en sus películas. Oui, tout à fait. D'abord, j'ai fait beaucoup de vidéoclips, mais j'ai aussi Primero fait sí que beaucoup de hice muchos concerts videoclips y también muchos conciertos en vivo, por ejemplo, grabaciones en DVD. Y sí, para mí era algo que hacía para ganarme la vida, algo muy agradable. Además, la música es uno de mis primeros amores, pero en mi cine sí tiene razón. Con el cine es justo lo contrario. Me gusta tomarme tiempo con un videoclip. El ritmo es un ritmo desenfrenado, pero también me gusta tomarme mi tiempo para el montaje. El ritmo de mis películas es un ritmo de anti-videoclip, así que no hay relación alguna, salvo que el lazo conductor puede ser el amor por la música, que sí que aparece. Aquí en San Sebastián, cuando tenemos nuevos directores, pues esperamos volverlos a ver en el futuro. Comentaba antes, hacía alusión a su nuevo trabajo, a su nuevo largometraje. ¿Nos podría adelantar algo? Oui, tout à fait. C'est Sí, claro. un film que j'ai tourné cet été avec este verano, le tout petit peu d'argent qui con restait el du budget poquito de dinero derrière que moi. me quedaba del presupuesto investi dans un autre anterior, film, así que et puis ça dedicarlo s'appelle para hacer Nouveau otra Danemark. película que se llama Nouveau Nudenmark, Nouveau Danemark, Nueva Dinamarca. C'est une quête spirituelle. Es, bueno, una C'est un película peu, más c'est pas une trilogie, mais c'est mon espiritual. No es una troisième film qui se trilogía, passe pero sí encore que avec es des mi personnages tercera féminins, encore dans mon película, patelin, dans también mon centrado village, là où j'ai en mi grandi. pueblo, en mujeres, en el pueblo en donde yo he C'est un crecido. peu encore un film Y sur, bueno, es sur de une certaine nuevo forme una de solitude. película que nos habla también de cierta Pues forma aquí en San de Sebastián estaremos soledad. como siempre muy atentos y esperamos verte, te hablo de tú porque eres muy joven, esperamos verte en el futuro con esta nueva película. Muchísimas gracias por venir. Merci. Hello, how are you? Hello. Hola, ¿cómo estás? Bueno, y como con el francés tenía problemas y con el japonés no me desenvuelvo tan bien, pues aquí tenemos a un traductor de japonés para que nos traduzca las palabras de Kiyoshi Kurosawa. El nombre de Kiyoshi Kurosawa, para muchos de ustedes, para los más aficionados al cine de género, quizás se les resulte muy familiar porque es uno de los directores japoneses que de alguna manera pues ha revolucionado el género fantástico en estos últimos años. Sin embargo, aquí a San Sebastián nos ha traído una sorpresa, una película que no es de género fantástico. 皆さん黒沢監督の名前分かるのが今までファンタスティックとかホラーの監督としてなんですけれども、今回のサンセバスティアン映画祭で全く違う映画で、そうですね。よくそう言われるんですけども、日本ではそう言われるのは海外だけで日本ではあまり言われません。日本ではそんなにはっきり、あるジャンルの専門の監督がいるということはもうないんですね。撮れるチャンスがあればいろんなジャンルの映画をいろんな監督が撮っていく、それが日本の今の状況ですので、僕自身ここ何本かホラーが続いたので、そろそろ違うものがやりたいと思って、割と自然に違うものを撮っただけです。以前にもホラーでないものも結構たくさん撮っているんですが、なぜか特に海外ではホラーが多く紹介されたので、多分その専門家と思われてしまったんでしょう。Es algo que me comentan mucho, pero me lo comentan sobre todo en el extranjero. En Japón, simplemente por el hecho de haber conseguido una película ya es algo. No sé por qué en el extranjero tienen tanto apego a la política de géneros. De hecho, yo antiguamente ya había hecho varias películas que no eran de miedo, pero no sé por qué las únicas que llamaban la atención en el extranjero eran las de miedo. Bueno, pues esta película de miedo del señor Kurosawa cuenta la historia de una familia que se descompone a partir de que el padre se quede en el paro. Vamos a verlo. 高橋は大学に行くって昼間出てったきり。そうか。変なことしてなきゃいいけど。そうだな。じゃあそろそろ学力テストか。うん。頑張れ。僕
ピアノやろうかな。僕ピアノやりたい。Bueno, esta es la familia y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, señor Kurosawa. Hablábamos antes de géneros, pero la película es una mezcla no de géneros, pero sí de tonos. Hay tragedia, pero también hay comedia. ジャンルはミックスされてるというわけでもないんですけれども、ここでヒューモアもあれば悲しいところ悲劇もあるんですけれども、全体的のバランスに関してはいかがでしょうか。そうですね、この映画はあまりジャンルというものを考えずに作りました。むしろどんなジャンルにも分類されたくないと思って、作ったくらいです。だから多分ヒューモアに感じるところもあるし、シーンによっては怖いようなところもあったかもしれませんが、極力音楽を使うのをやめたんですね。僕はジャンルをはっきりさせて決定づけるのって結構音楽だと思うんです。コミカルな音楽を流せばもっとコメディになっただろうし、怖い音楽を流せば怖い映画になったかもしれませんけど、そうやって音楽でジャンルをはっきりさせることをこの映画では本当にやめました。ですからどんなジャンルに見えても構わないし、そのどれにも属さないというのを目指した。Personalmente no me gusta la política de géneros. He intentado hacer una película que no se ajuste a ningún género. Tiene efectivamente su parte de humor, tiene su parte de tragedia, tiene partes que pueden dar miedo. Creo que la música en una película es lo que en buena parte define el género. Si ponemos una música cómica, resultará una película cómica. Si ponemos una música más tremenda, resultará una película de miedo. Yo he intentado hacer una película a la que se pueda etiquetar como de cualquier género y a la que no se pueda etiquetar como de ninguno. Esta ha sido mi principal intención. Uno de los temas que más me ha llamado la atención en la película, y quizás también tenga que ver un poco los estereotipos o los arquetipos que en el extranjero manejamos sobre Japón, ¿no? Que es la gran identidad masculina asociada al trabajo. Y la pérdida de eso es lo que desemboca en la tragedia. この映画のスリルと言ってもいいかどうか分かりませんけれども、あくまでも、仕事の担い手は男性であって、その男性は職業になくなるによると全部総じるというように見えますけれども、日本の社会とか。ですね、日本の社会で誤解されないように言っておきますけど、日本の社会でも女性は今男性と同じぐらい働いています。でも働いていないこの映画に出てきたようないわゆる主婦だけをやっている人もまだまだいることは確かです。Bueno, en realidad en la sociedad actual ya está más o menos a la par el trabajo del hombre y de la mujer. En mi película en concreto, sí, efectivamente el hombre es la principal persona que trabaja y la mujer es un poco la encargada de organizar la familia. Pero actualmente en la sociedad japonesa esto no está tan claramente dividido. ただ今回4人家族の物語なんですけども、母親以外の3人は皆家の外にいろんな問題を抱えているんですが、この母親だけはあえて外に出ない働いていない女性として、ですから問題は家の中にしかない、外がなくなってしまった人の悲劇、外がなくなってしまって自分の中だけを見つめることによって、だんだん引き裂かれていく、そういう人間をこの主婦によって描いたつもりです。Efectivamente, aparte del personaje de la madre, los otros tres se van encontrando una serie de problemas en el exterior, en su contacto con la sociedad, y el personaje de la madre, precisamente la tragedia que sufre es la de haber perdido este contacto con el exterior y el estar deshaciéndose poco a poco precisamente por esta falta de contacto con el exterior. Bueno, pues un drama familiar con muchísimas sorpresas y que, como todas las perlas de otros festivales, pues viene avalada, en este caso, por el premio especial del jurado de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Así que es una apuesta absolutamente indispensable del festival. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hello, how are you? Y ella es Fien Trog. Es una nueva directora flamenca, pero una nueva directora
con bastante experiencia, y de hecho experiencia aquí en San Sebastián, donde presentó hace un par de años su primer largometraje, Someone Else's Happiness. Ahora presenta el segundo, Unspoken. Antes de nada, me gustaría que comentara cómo fue el paso por San Sebastián hace 2 años con su primer largometraje y qué supuso el festival para la difusión internacional. Fue muy importante. En primer lugar, es un gran honor para mí estar aquí. Cuando uno hace una película, uno no tiene ni idea de cómo irán las cosas, cómo va a ser recibida la película. Cuando te llaman y te dicen que te han seleccionado para un gran festival como el San Sebastián, es un gran placer y un honor. The main experience in San Sebastian for me was that it was the first time people saw it and people reacted on it. El hecho de que fue la primera vez que gente vio mi película y reaccionó ante mi película. Era el primer episodio de muchos festivales, muchas proyecciones posteriores. Sé que, de hecho, mi primera película emergió aquí. Y para mí era muy importante ver la reacción del público aquí en Donosti. Fue una acogida muy cálida. Fue una experiencia muy interesante venir aquí. Algo que ha cambiado con respecto a mi película de ahora. Yo creo que para el público español aquella película era muy fría, un poco desagradable. Así que era muy interesante ver cómo el público podía reaccionar a mi película. Muchas personas me dicen, ¿los belgas son todos así? Bueno, fue interesante oír las opiniones y reacciones de la gente. Fien engaña mucho, tiene pinta de delicada y de muy fina, pero escribe unas historias tremendas. En su primer largometraje contaba la historia de una familia que había perdido a su hija. En este segundo largometraje habla de la descomposición de una pareja cuya hija ha desaparecido. ¿De dónde vienen todas estas historias tan duras que usted escribe? No lo sé. La gente me pregunta muchas veces lo mismo. Cuando escribo, siempre intento saber dónde vienen las ideas, pero realmente no sé de dónde vienen los sentimientos centrales que me inspiran. Yo busco ejemplos en la vida diaria. La comunicación es algo difícil en nuestra vida diaria. Hablarnos, darnos calidez. Cada vez es más difícil las relaciones humanas. En una ciudad me parece cada vez más difícil tener esa buena comunicación. La base quizás emerja de ahí. El demostrar que no es nada fácil encontrar un contacto humano y la calidez humana en nuestra vida de todos los días. Algo personal es algo que descubrí cuando era niña, cuando miraba películas de Hollywood. Era muy fácil, parecía oír a los actores hablando de sus emociones, pero a mí me parece dificilísimo hablar de las emociones. Los de Hollywood decían, te echo de menos, te quiero, te odio. Parecía muy sencillo expresar sus emociones. Y yo dije, bueno, no es tan fácil expresar emociones, yo no quiero hacer ese tipo de películas. Al empezar a escribir películas, al final llego a elementos extremos como personajes que no hablan de nada, ni no expresan nada de sus sentimientos. Son ejemplos que cojo de la vida real y en general de la cantidad de gente que vive unas vidas muy tristes. Sí, porque esta es una película en la que más que los diálogos, lo que son importantes son los silencios, lo que no se dice. Yes, I think partly for me, this is very personal, but cinema is a lot about the image and showing, telling a whole story just by one look or one image. And what I also do like is that the audience also has to think with you, and I think for me it's very interesting if I just show a scene that also or it stops mostrar una escena, por ejemplo, que se corta demasiado pronto o que se corta demasiado tarde. Tampoco quiero frustrar al público, pero me parece interesante mostrar cosas poco evidentes, que expliquen menos y que el espectador tenga que pensarlo más, para que así funcione más la imaginación del espectador. En general, siempre pienso en la fantasía del cine. ¿Qué es bonito del cine? El cine, lo bonito que tiene son las imágenes y no largos diálogos y largas explicaciones.
Yo adoro las películas preciosas con unos diálogos maravillosos también, pero para mí la fuerza está más en la imagen que en las palabras. Por eso se titula mi película En este caso, estas imágenes a las que se refiere son en casi todos los planos imágenes de actores con dos fabulosas interpretaciones. Tengo entendido que la película originalmente estaba escrita en flamenco y que después la tradujo para que la interpretaran ellos en francés. Yes. Sí. Lo escribí en flamenco porque es mi lengua materna. If I would write it in French, I would si lo hubiera escrito en francés, habría pensado demasiado en la corrección gramatical. Lo escribí primero en flamenco y yo quería trabajar con esos actores. Era lógico traducirlo. Yo leí la traducción, la comprobé para ver que realmente estaba todo bien. No correctamente desde el punto de vista gramatical, sino en la intención. Y hablé con los actores para ver si estaban de acuerdo con la traducción en francés y si realmente estaba todo plasmado en esa versión francesa. En Bélgica sabemos que hay cosas que son diferentes entre los dos idiomas y son cosas que había que comprobar previamente en la versión francesa. Otra cosa importante para mí es que el francés no es una opción artística. Los actores, las actrices son la opción artística. Es muy importante cuando dirijo el entender el idioma y pues muchísimas gracias, Fien. A mí me gustaría decir una cosa, y es que llevo toda la semana viendo películas de nuevos directores, de nuevos realizadores, y estoy absolutamente asombrado de la madurez que tienen estas películas. Hoy cuando ha llegado Fien, yo me he quedado alucinado cuando me la han presentado. Digo, ¿y esta chica tan joven ha hecho esta película? Con lo cual es algo que me hace confiar en el futuro del cine. Bueno, que por hoy hemos terminado. Y mañana nos volveremos a encontrar aquí en los Encuentros Zabaltegui con más directores, con más películas y con más nuevos realizadores que en el futuro seguirán dando muchísimo que sí. Muchísimas gracias a todos. Adiós.